los invito a participar, a inscribirse, a sacar información para que puedan saber qué cosa hacemos. Y he venido acompañado con el doctor Jorge Córdoba Mesalina, ex miembro de la Comisión de Derechos de Autor, especialista y experto en temas de propiedad intelectual, que espero les pueda servir lo que vamos a venir a decirles. Quiero empezar por un pequeño video para que nos conozcamos, sepamos qué cosas hacemos cada uno. Seguramente ustedes se van a ver reflejados ahí más que nosotros y vamos a ver qué cosa podemos luego comentar. Seguro lo han visto, pero esto debe ser de... Esto que aparentemente es una contradicción con lo que estamos haciendo, que es de alguna manera buscar las soluciones o la tecnología dentro del día a día, es finalmente lo que están haciendo ustedes, es buscando soluciones para el día a día de las personas que las personas quieran utilizar. De hecho, la presentación de Mediaforum, los invito, estamos en LinkedIn. Nosotros somos una plataforma de asesoría y plataforma de contactos de abogados expertos en propiedad intelectual, medios masivos, medios de comunicación, donde ustedes pueden tranquilamente apagar el video. Eso no va en la presentación. De la tarde. Y los invito a... Los invito rápidamente a que puedan comunicarse con nosotros. De hecho, pongan cualquier tipo de problema que tengan en propiedad intelectual, en derechos, a través de sus propias iniciativas. Y seguramente va a haber una solución precisa para ello, porque, como les refiero, es un grupo de abogados muy especializados en estos temas que pueden tranquilamente darles una, no solamente palabra de aliento, sino de repente una buena asesoría o una buena respuesta para su problema. No les voy a contar qué cosa es una startup, ustedes lo saben. Definitivamente, la asesoría en propiedad intelectual tiene que ver mucho con las etapas en las cuales cada una de las iniciativas que tienen ustedes y que quieren lanzar y están desarrollando, en esas etapas es donde realmente ustedes requieren asesoría. Ese tipo de asesoría en propiedad intelectual se inicia desde la primera etapa. Y eso es ahí donde nosotros queremos señalarles con algunos pequeños criterios cómo deberían ustedes enfocar su estrategia de protección de propiedad intelectual dentro de sus iniciativas. De hecho, la asesoría legal debe tener una estrategia y ustedes tienen que conocerla para que
todo el esfuerzo que ustedes vayan a desarrollar se vea luego protegido a un nivel que luego puedan estar seguros de que lo van a poder hacer crecer y finalmente, si esa es la razón de las startups, puedan ponerlas en el mercado y que alguien las pueda invertir en ellas y adicionalmente llevárselas con ellas. Entonces, para iniciar, tenemos algunos puntos que quisiera yo que podamos conocer juntos. Luego habrá una etapa de preguntas, pero ahí es donde yo quisiera meterme dentro de las fibras de ustedes y decirles, ahí es donde ustedes necesitan tener protección. Entonces, vamos a saber quiénes somos. Somos personas con iniciativa, que buscamos una innovación, que buscamos entrar al mercado, que tenemos una idea y esa idea nos parece que puede tener un buen fin para el mercado, un buen fin para mi desarrollo personal y llevar esa innovación a la tecnología o de la tecnología a la innovación para poder salir adelante con un proyecto. Entonces, la primera pregunta es, estamos todos reunidos y tenemos una excelente idea. Y creemos que la idea, bueno, en otros países hay muchas ideas, me parece que puede tener un buen devenir y la puedo llevar adelante a donde yo quiero. Entonces la primera pregunta es, ¿podemos hacerlo? La segunda es, ¿estamos libres para hacerlo? ¿Por qué decimos que podemos hacerlo? Y sí, lo podemos hacer, estamos sentados todos juntos, vamos a hacerlo. Segundo, ¿estamos libres para hacerlo? ¿Qué tipo de libertad estamos hablando? La primera conclusión al respecto de todo esto es, ¿estamos infringiendo algún tipo de derecho de alguien? Porque yo también quisiera tener otro Google o Yahoo, o yo también quisiera tener otro Facebook. ¿Podemos hacerlo? ¿Cómo nos vinculamos ante el podemos, ante la idea? Y esa primera pregunta es importantísima para todos ustedes porque seguramente partimos del principio todos de que no podemos utilizar lo que no nos pertenece. Ni tampoco algo que le pertenece, algo parecido al que le pertenece a otro. Entonces, ese podemos hacerlo tiene algunas barreras. Esas primeras barreras no es de que no las podamos, digamos, superar. Lo que tenemos es que tener claro que no todo se puede hacer. No se puede copiar sin pedir autorización. No se puede desarrollar una iniciativa si no estamos seguros de que esa iniciativa no infringe algo de otro. Ese es un principio básico en la vida, pero en el derecho tiene total aplicabilidad y mucho más en lo que es propiedad intelectual porque definitivamente el mundo de las ideas tiene definitivamente barreras muy precisas. Las ideas en general no tienen protección. Lo que tiene protección es cómo esas ideas están puestas en la realidad. De tal suerte de que yo puedo también tener la iniciativa y la idea de crear una plataforma social para interconectarme con todo el mundo, pero no lo podré hacer de la misma manera en que lo está desarrollando Facebook o alguna otra plataforma de desarrollo social. Entonces, ya tenemos el podemos. Entonces, la primera mirada con detalle será, podemos en la medida en que esto no vaya en contra del derecho de alguien más. La segunda es, ¿estamos libres para hacerlo? Y esa pregunta no es la libertad de pensamiento, es la libertad de entre nosotros. ¿Tenemos esa libertad de poder hacerlo? ¿Y qué pasa si la persona que está a mi costado y que participa de mi idea tiene un acuerdo de que todas sus contribuciones creativas le pertenezcan a la empresa donde trabaja? ¿Qué pasa si la empresa le ha hecho firmar a esa persona que la computadora donde tiene todas sus cosas no la puede utilizar para terceros? ¿Qué pasa si todas esas contribuciones que puede hacer la persona no pueden utilizar parte del know-how que tiene de la empresa donde trabaja? De hecho, muchos de nosotros podríamos trabajar en otras corporaciones, trabajar en otras empresas también de desarrollo tecnológico y no podríamos tener esa libertad de poder con otras personas ir creando y digo, no, mejor tomo este desarrollo que tiene mi empresa y lo acomodo para hacer esta otra idea. De eso se trata estamos libres para hacerlo. No es la libertad de creatividad, es la libertad de, oye, ¿tengo realmente límites para poder vincularme a esta idea nueva? ¿O
qué tipo de acuerdos previos he tenido yo en mi trabajo, porque no todos, digamos, son personas libres que dicen, bueno, los tres tenemos la misma idea, la compartimos y vamos a hacerlo. No, hay personas que ya tienen digamos, un trabajo previo, pertenecen a empresas de desarrollo, etc. Y definitivamente toda empresa se cuida de que sus trabajadores o las personas que se vinculan con ellos tengan ese tipo de parámetros de trabajo. Entonces, el podemos hacerlo siempre pasará por el hecho de con quién me vinculo, a qué nivel de protección, o mejor dicho, qué nivel de restricción puede tener esa persona para poder generarlo, o haberlo tenido inclusive, y se salió de la empresa porque dice, no, mira, mejor lo hago yo por mi lado y mejor la idea es mía y yo la puedo hacer. Entonces, si superamos esas dos preguntas que son básicas para saber con quién, en la parte justamente embrionaria de las empresas, y decimos, no tenemos ese tipo de restricciones, la idea no colisiona con nadie, etc. Vamos al cómo empezamos. Y ese cómo empezamos, seguramente aquí en Guaira les han dado mucho de la información que requieren, pero en el cómo empezamos en la propiedad intelectual es qué tipo de acuerdos vamos a hacer inicialmente, y eso debería estar recogido en el primer acuerdo que tienen ustedes para poder hacer su idea, la idea semilla, digamos, el boceto, hacerla más digamos, protegida para ustedes, es cómo en ese vínculo que tengo yo con esta persona y con esta otra, qué va a aportar cada quien en la idea matriz. Porque todas esas aportes de ideas se van a ir materializando y ese materializándose va a generar derechos. Entonces puede haber un acuerdo en el que digan, sin importar qué cosa haga cada quien en qué momento, todos somos los titulares de la idea y todos somos los titulares del derecho. ¿En qué? En partes iguales. Por ahí dicen, no, pero si este señor viene 2 horas en la noche y no tiene más tiempo y lo que fuera, y nosotros somos los que realmente desarrollamos la idea, ¿por qué tendría que tener igual derechos que yo? Ese tipo de acuerdo es lo que va justamente a generar para todos, digamos, las líneas de la cancha donde se van a desenvolver. Porque finalmente las grandes ideas y muchos de los Waterloo de las grandes ideas se han caído justamente porque al final, ¿de quién es el derecho? Dicen, no, porque yo lo dije, no porque yo le puse el nombre, no porque yo diseñé tal cosa y porque yo diseñé tal otra. Pero si tú no venías, pero hice lo más importante. Bueno, todas esas preguntas que normalmente los invaden y dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué debería hacer yo? Pero la idea es mía, después tú te sumaste, entraste 3 meses después. Ese tipo de cosas tienen que estar en el acuerdo, para que finalmente todos sientan que es una iniciativa donde van a lograr que si eso tiene éxito, si esa idea tiene una aplicabilidad y alguien va a invertir en esa idea, la cadena de derechos, y esto por favor recuérdenlo mucho, la cadena de derechos de toda la historia de su empresa tiene que estar debidamente custodiada. Eso es, tienen que haber documentos que respalden toda esa iniciativa, esfuerzo, inversión de tiempo, de dinero, de relaciones, aportes de terceros, etc. Entonces, la idea, qué hacer y cómo cuidarla, nace desde el primer momento, nace desde el día número 1. Tengo empatía con las personas, pensamos igual, desarrollamos lo mismo, somos muy competentes en eso, sí. Hagamos un pequeño acuerdo inicial en el cual todos estemos de acuerdo en que todo lo que vamos a poner ahí para abonar va a ser de todo. Seguramente deben haber visto la película de Facebook, y el primer problema que tuvieron ahí fue justamente no saber quién era el dueño. Entonces, esas cosas se pueden evitar rápidamente con un acuerdo bien hecho, que pueda tener ese tipo de clausulado, de idea de cómo repartir esa parte. Luego, ¿qué valores añadidos puede tener la idea? Porque la idea, definitivamente, como estoy seguro, grandes ideas pueden haber nacido y tienen aquí germinándose, pueden haber necesitado. Ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas, o puedo cortar. Sí, bueno, hagamos un diálogo. Mejor, eso, el acuerdo de inicio del que mencionas,
¿Es un documento en especial, tiene un nombre en particular, es un formato, o es simplemente nos sentamos y decimos, o ya tú tal cosa, o se hace el símil con el de la creación de la empresa, que ahí está repartida las acciones? Sí, de hecho no tiene un símil con el reparto de acciones. El reparto de acciones está mucho más vinculado al tema de la propiedad sobre la empresa. En el tema de la creatividad, la idea, concebida como tal, tiene colaboradores. Tú puedes tener tranquilamente a una persona que contratas para desarrollar determinados parámetros, digamos, de computación, y no necesariamente es el creativo, porque tú lo has contratado para que haga lo que tú quieres. Entonces, ahí es donde vamos a ver el tema de los valores añadidos, pero sí, mi recomendación sería de entrada tener un documento de creación de empresa o de idea, porque no siempre la idea está sobre la base de una empresa, sino sobre la base de un aporte de colaboración. Sin embargo, el desarrollo de la idea, que es la parte creativa, sí tiene otro tipo de connotación. Ahí sí les sugiero llevar adelante un documento de respaldo para que todo aporte creativo dentro de la etapa de incubación o la etapa de germinación de la idea, porque la idea es una cosa y cómo digamos, se hace palpable, cómo se hace visible, digamos, es muchas veces otra. En el camino puede ir variando, tiene bastante variación. Entonces, mi sugerencia sí es que, aparte del tema de la constitución o el tema de reparto de acciones, tengan un documento de base de acuerdo de creatividad, en la parte, digamos, donde todos puedan decir, estamos de acuerdo en que lo que salga de esta idea le va a ser en esta proporción a cada uno equivalente, o alguien podría decir, no, mira, ¿sabes qué? Como tú solamente vas a hacer esta parte, mejor solamente vas a tener un 10% y lo que venga para acá son de nosotros dos. A veces pasa de que empiezan dos personas y viene a los 2 años una tercera persona y mete una parte de idea, digamos, creativamente adicional, y no va a tener, digamos, la misma participación, no sería muy lógico, salvo que sea tan principal que te haya variado la idea original y digas, bueno, toma la tercera parte porque tú eres el que la pusiste, ¿no? Entonces mi recomendación sería de que sí tengan un documento de base. Finalmente, ¿qué cosas son los valores añadidos a la idea? Y esto es aplicable en todas las etapas en las cuales nuestra idea base haya tomado ese desarrollo, se haya ido, digamos, dimensionando, haya pasado de la primera etapa, esté fortaleciéndose y luego haya pasado a la expansión. Vamos a necesitar siempre la contribución de terceros, ya sea para potenciar lo que estemos haciendo, ya sea que una empresa tecnológica diga, si yo pongo a tu idea este componente, la voy a potenciar a tal nivel que me la puedo llevar a todos los países. Entonces, el valor añadido de terceros siempre tiene que tener alguna manera de ingresar en la parte de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque ellos también van a poner propiedad intelectual. Entonces, habrá que ser muy perspicaces a la hora de hablar con ellos, de negociar con ellos en cómo ingresan, qué tipo de acuerdo van a tener con nosotros, si es un acuerdo de licencias, si es un acuerdo de compra de parte de la idea, si puede tener tranquilamente un acuerdo de colaboración. Todas esas partes hay que diseñarlas como parte de la estrategia, y como se dan cuenta es desde el día número 1 hasta el día que uno la quiere poner fuera. Nadie en su sano juicio compraría una compañía que no tenga la cadena de derechos cerrada, vale decir, totalmente licenciada, porque de hecho no la podría llevar a la práctica, y eso es básico para ustedes. Ustedes en cada etapa donde tengan propiedad intelectual añadida a su idea, tienen que tener o las licencias o las cesiones de derechos en sus manos, con la capacidad de poder hacerla propia, desarrollarla a partir de, o sea, quiere decir, objetivamente decir, voy a tomar tu derecho para hacer esto, ya sea por regalías, contra el pago de regalías, ya sea gratuita, ya sea de la modalidad en que ustedes las puedan lograr hacerla. A veces hay de riesgo, inclusive, dice, bueno, voy a poner mi canción en tu página de inicio y no importa, cuando seas famoso o cuando seas muy millonario me pagarás algo. Pues hay de riesgo también. Y de hecho, muchas de estas iniciativas podrían tener esa característica, porque justamente tienen
la parte justamente de la iniciativa embrionaria donde ustedes van a captar mucha atención. Entonces, esta parte de los valores añadidos para ustedes es muy importante de tenerla presente. En cada una de las colaboraciones que tengan creativas, donde haya derechos involucrados, deben de tener un documento que lo haga vincularse con la idea de ustedes. De tal manera de que ese vínculo esté totalmente transparente a la hora de que cuando venga un tercero y diga, oye, a ver, ¿qué cosa es esto? Esta idea es así, nació así, etcétera, pero mira, con este componente de esta empresa tenemos esta dimensión. Ah, ya, ¿y esta empresa con qué? ¿Cómo te has vinculado? ¿Te ha comprado, no te ha comprado? ¿Es parte de una licencia tuya? Sí, nos dio una licencia, pero no está escrita, es que mira, es que es un amigo. No, es que sí, es una empresa en Australia que le interesó el tema y bueno, está acá pues, ¿no? Porque nadie se va a arriesgar a tomar, nadie va a tomar esos riesgos de no entrar en una iniciativa donde no pueda tener todo claro a la hora de comprar o a la hora de invertir. Entonces, la recomendación va por ese lado. Sí. ¿Hay algún formato que podamos usar como un estándar para poder tenerlo ya sobre esa base? Sí, hay varios tipos de formatos. Definitivamente, si requieren hacer algo, digamos, más estandarizado para el grupo Guaira, podemos verlo ahí en Mediaforum para darles algunas luces a dónde dirigirse. Pero sí, la cadena de derechos regularmente tiene el formato de establecer cuál es el derecho de uno, cuál es el derecho del otro, cómo se vincula, si va a haber sobrepago o no va a haber sobrepago, si van a haber regalías a futuro o no, finalmente la territorialidad, el tiempo de uso, etcétera. Todo eso es dentro de una formalidad, digamos, establecida, pero nunca de palabra. Siempre en el mundo de los derechos siempre tiene que haber un formato escrito, se puede inclusive hacer un formato tipo para que puedan ustedes tener esa facilidad. Entonces, la recomendación, digamos, en esta charla que quiero dejarles como idea es: busquen dentro de sus propias iniciativas, que son tiempo, dinero, vida y creatividad, busquen tener algo de seguridad también para lo que están haciendo. De hecho, ya pertenecer a Guaira es un privilegio de estar metidos aquí y ir desarrollando con mucha fuerza. Entonces, busquen también que esa creatividad que tienen no se vaya, llegado el momento, por una falencia que puedan tener en el momento necesario, que muchas veces, no digo que sea la única, pero muchas veces es por el tema de la propiedad intelectual. Hoy por hoy, y ahora lo desarrollará el doctor Jorge Córdoba, las empresas de tecnología no mueven un centavo, no se meten a ningún emprendimiento o a respaldar a alguna empresa nueva si es que no tienen claramente establecido cuál es el derecho al que van a acceder. Y eso los pone a nivel competitivo en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, esas son una de las formas que yo quería hacerles llegar desde mi experiencia, y voy a darle el pase a Jorge Córdoba para que pueda desarrollar algunas cosas ya un poquito más detalladas en el tema de los principales acuerdos de protección. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, antes de empezar, igual en la misma dinámica, siéntanse libres de hacer las preguntas que consideren pertinentes, porque lo que se trata acá es de que esto sea dinámico y que sea más un conversar que algo rígido, ¿no? Y cojo uno de los puntos centrales de la charla de Carlos, ¿no? O sea, para empezar, las ideas por sí solas no se protegen. ¿Ya? Las ideas por sí solas no se protegen. Y esto me hace recordar hace un tiempo, no vinculado justamente a Startup, sino a una iniciativa que tuvo un creativo en un canal de televisión, que le había propuesto pues a los directivos, les había dicho: oye, mira, hay que hacer un programa de juegos con tales características, equipos y todo esto. Y el canal de televisión ha dicho: oye, muy bien tu idea, ¿no? O sea, es bacán. Pasó el tiempo y nunca se comunicaron con él, con el creativo.
Entonces el creativo pues pensó, bueno, ya, pues, si bien le tomaron importancia al principio, después no pasó nada. Pero pasó unas semanas y lanzaron un programa con las características, ¿ya?, de que les había señalado esta persona y que había plasmado, ¿ya?, ¿tenía o no tenía derechos este creativo? ¿Podía o no podía reclamar algo? De hecho en esa época trabajaba en Indecopy, fue el Indecopy y dijo, oye, ¿no?, me han robado la idea, y este canal de televisión está sacando un programa de concursos con mi idea, y yo tengo derechos sobre él, ¿ya?, y los voy a denunciar. ¿Ya? ¿Podía o no podía denunciar? Bueno, el poder podía o no podía ganar o no el proceso. No, porque las ideas por sí solas no se protegen. Y si vamos a asociarnos entre nosotros y tenemos una idea en común, ¿no?, lo ideal es que protejamos esa idea, ¿no? Lo ideal es que nos sentemos y blindemos esa idea, que no se la demos a conocer a todos y que los que estamos involucrados dentro de esa idea, pues tengamos la confidencialidad suficiente y la confianza suficiente, ¿no?, con todos los acuerdos que podamos llegar a la interna, para que esto pues se llegue a desarrollar, ¿no?, se llegue a una forma de expresión. Y lo que se va a proteger en el caso de este creativo que habíamos dicho al principio, no es pues la idea abstracta, es la forma como expresa la idea. Si él hubiera llegado a un producto final de su idea, ya, esta estaría protegida, ¿no? Por ejemplo, los creativos de Al Fondo y Sitio van a comenzar a proteger su idea, no quizá desde el momento de que esté lista la obra audiovisual, sino desde que lo plasman o la plasman en un guión, ¿no? Desde que la plasman en un guión y está expresada esta idea en su soporte material, va a estar protegida. ¿Y cómo se protege esta forma de expresión? Bueno, esta forma de expresión, ¿no?, de las ideas, ¿ya?, de las creaciones, se protege a través de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, que son este conjunto de derechos que la ley nos ha otorgado por todas nuestras creaciones intelectuales, por todo lo que nosotros plasmamos y sacamos de la mente, ya sea para producir obras, ya sea para producir inventos, o ya sea para proteger nuestros negocios a través de los individuos. ¿Tienen alguna idea ustedes en qué se diferencia la propiedad intelectual de la propiedad material? ¿Tienen ustedes alguna idea de en qué se diferencia la propiedad que yo puedo tener, la propiedad que tiene el señor respecto de su laptop, respecto de la propiedad que puede tener respecto de una obra que él cree, de un trabajo, de un video, de una obra audiovisual que él cree? ¿Tienen alguna idea cuál es la diferencia que se tiene entre la propiedad que yo tengo respecto del carro, y respecto de una producción audiovisual que yo había podido crear? ¿No se les ocurre nada? Para empezar, el señor solamente él va a poder utilizar su laptop en este momento, si es que está tipeando sobre él, ¿no? En este momento es el único que puede utilizar su laptop, ¿ya? Pero piensen, por ejemplo, en las obras que ha creado, qué sé yo, Gianmarco o Pedro Suárez Verde, por hablar de los autores peruanos. Muchas personas pueden utilizar su obra a la vez, o sus obras a la vez, ¿no? Ya sea en la radio, si están tocando, puede ser en un restaurante, puede ser en una discoteca, etc. ¿Ya? Y por eso se dice que en el caso de la propiedad física, esta computadora tiene un consumo no rival, porque solamente su propietario va a poder utilizarlo y él va a poder decidir quién utiliza o no el bien de su propiedad. Pero en el caso de la propiedad intelectual no. En el caso de la propiedad intelectual, muchas personas van a poder utilizar las creaciones al mismo tiempo. Y para el titular de los derechos va a ser bastante complicado decidir quién utiliza y quién no utiliza sus creaciones, ¿no? Y bueno, teniendo claro esta diferencia, vamos a señalar que la propiedad intelectual se divide en dos grandes grupos.
los derechos de autor o el derecho de autor, ¿ya? Y los derechos conexos, y el derecho de propiedad industrial. El derecho de propiedad industrial, que comprende a su vez a los signos distintivos, llámese a las marcas, lemas y nombres comerciales o denominaciones de origen, y las invenciones. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grandes grupos de derechos? La principal diferencia es que el derecho de propiedad industrial, para tener derechos sobre mi marca, para tener derechos sobre mi invención, voy a tener que registrarlo en el registro correspondiente. En el Perú voy a tener que registrarlo en INDECOPI. Si no lo registro en INDECOPI,